Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma verse desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer estar acá una vez más, un domingo más, por la gracia de nuestro Salvador. Si vienes de luchar toda esta semana, herido, quebrado, casi que vencido, casi que sin esperanza, necesitas saber que tu Señor hoy hablará a tu alma. Amén. Por favor, mis queridos hermanos, tengan la bondad de acompañarme en sus Biblias a la carta de Hebreos capítulo 2, versículos de 5 al 10. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. Hermanos míos, esta es la palabra de nuestro Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Amado Dios, rogamos que por tu gracia infinita, con tu Espíritu, Señor, ayudes al predicador en esta mañana y ayudes a tu iglesia, Señor. Que podamos ser edificados para tu gloria. Mientras cantábamos este último himno, pensaba en esa consumación final del reino, ¿verdad?, de Cristo, cuando venga su pueblo cantando a ese cordero inmolado. Es una imagen preciosa y esperanzadora para nosotros los creyentes. Eso simplemente lo estoy añadiendo al sermón. Hermanos míos, continuamos entonces con el estudio a la carta de los Hebreos. Y comenzamos entonces en el versículo 5 al 10, es mi sesión de hoy. Pero en este estudio de la carta de los Hebreos, estuvimos expuestos a varias sesiones muy importantes que el autor quiere hacer sobre los ángeles y Cristo. Él lleva desde el capítulo 1 tratando de mostrar ese contraste entre los profetas y Cristo, entre los ángeles y Cristo. Y en el primer capítulo consideramos la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento. Y en una parte del capítulo 2, la superioridad sobre los ángeles. Y hemos visto en la primera parte del capítulo 2 que el escritor presenta algunas señales o avisos de peligro. Al pasar por una curva del camino, él coloca un cartel de advertencia sobre el peligro de deslizarse. No de ir demasiado rápido, sino de simplemente deslizarse de algunas grandes verdades que él ha colocado aquí. En esta sesión del capítulo 2 se desarrolla el tema de la humanidad de Cristo, que es nuestra sesión del versículo 5 al 10. Y toca nuevamente el tema de los ángeles. En el Antiguo Testamento los ángeles habían desarrollado un papel de mucha importancia, y los hebreos, a quienes es dirigida esta carta, los creyentes hebreos, habían crecido bajo un sistema en el cual se consideraba a los ángeles próximos al trono de Dios mismo. Y el escritor aquí está demostrando a Cristo como alguien superior a los ángeles, y él destaca la deidad de Cristo y la forma en la cual él es superior a los ángeles. Por ejemplo, él es el Hijo, los ángeles solamente son criaturas. Ellos son siervos, el Hijo recibe adoración. Los ángeles nunca la reciben, ¿cierto? Él es el heredero, ellos no lo son. Él es quien gobierna, ellos no. Él es el creador, ellos son criaturas. Y en el resto del capítulo 2, el escritor destaca una y otra vez esa superioridad de Cristo sobre los ángeles. Pero ahora tenemos la humanidad de Cristo. Esto es algo que también necesita enfatizarse tanto como la deidad de Cristo. Porque Cristo trajo la deidad, trajo su divinidad a la tierra. Y Él llevó a la humanidad de regreso al cielo. Y ya hemos enfatizado eso. Y en este capítulo lo volveremos a hacer. Por lo que he titulado entonces el sermón de hoy, la superioridad de Cristo sobre los ángeles en su humanidad. Y lo he dividido en 4 puntos breves. El primer punto: no sujetó el mundo a los ángeles, sino a Cristo, versículo 5. El punto 2, el hombre menor que los ángeles sobre la creación, versículo 6 al 8. Punto 3, el padecimiento de Jesús, versículo 9. Y el último punto, Jesús perfeccionado por las aflicciones de su pueblo, versículo
10. De esta manera entonces pasamos a nuestro primer punto. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Como le decía hace un momento, la humanidad de Cristo debe de ser enfatizada, así como su deidad. Porque cuando pensamos en estas cosas, podemos ver con claridad cómo Cristo trajo la divinidad aquí a la tierra. Y ha sido el agente, el vehículo que ha llevado a la humanidad de regreso al cielo. Ha venido a restaurar a ese hombre caído, a ese hombre que tiene una imagen de Dios, el cual perdió en el Edén por Adán, esa imagen destrozada. Y la ha traído de vuelta al cielo y ha traído al hombre y lo ha puesto de cara a Dios. Entonces, leemos nuestro versículo 5 del capítulo 2, que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando. Tengo dos versiones hoy acá para leer con ustedes. Tengo también la Biblia de las Américas. Dice: Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y quiero llamar su atención en este versículo con esta palabra mundo. Debemos comprender que el mundo al que se está hablando aquí no es el mundo al cual las personas están acostumbradas a ver. Cuando hablamos del mundo venidero, las personas piensan inmediatamente en el cielo. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza aquí para mundo es oikoumene, que significa el mundo o la tierra habitada. Este versículo está hablando sobre la gente que está en la tierra. Y esa misma palabra se utilizó también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, donde dice: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, es decir, en la tierra habitada, para el testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero también se usó en Romanos capítulo 10, versículo 18, donde el apóstol dice: pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, en toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, sus palabras. Así que la palabra mundo no podría referirse a lo que las personas piensan, al cielo, ni tampoco a la eternidad. No se refiere a la época económica de la gracia en la cual también vivimos hoy, sino que nos está hablando del reino mesiánico, milenial. Nos está hablando de ese reino mesiánico, del reino que vendrá sobre esta tierra. Los creyentes hebreos, bien instruidos en el Antiguo Testamento, sabían el lema de la canción del Antiguo Testamento, que era el reino venidero, sobre el cual alguien del linaje de David reinaría. Y así, el reino mesiánico se convirtió en un lema en cada uno de los profetas también. El escritor de Hebreos introduce esta sesión con un propósito bastante importante, porque él sigue diciendo: Dios no sujetó a los ángeles el reino venidero, es decir, el reino que vendrá sobre la tierra. Entonces, no solo que los ángeles no han gobernado en el pasado, sino que tampoco gobernarán en el futuro. Es lo que él está tratando de decirnos. Sino que tampoco reinarán en el futuro. Ellos han sido siervos y mensajeros en el pasado y continuarán siendo siervos en el futuro. Este es el pensamiento que el escritor quiso expresar aquí. Ahora, vemos también que este autor, en el versículo 6, nos va a traer, el Salmo 8 nos lo cita, para traer verdades impresionantes sobre este hombre del que se habla aquí. Ahora vemos el escritor que en el versículo 6 de nuestra carta dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Esto es impresionante y es lo que más me fascina de este autor de Hebreos. Él no trae ideas sueltas al texto, sino que siempre pone el estándar, pone las escrituras y la cita para traer verdades explícitas allí.
y nos da una maravillosa interpretación de este salmo que tiene que ver con la creación, el cual nos conecta con nuestro siguiente punto. El hombre menor que los ángeles sobre la creación, que va desde el versículo 6 al 8. Si quiere lo puede leer conmigo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El énfasis está aquí en este versículo 6. Los versículos 6 y 8 son una referencia a una cita, como le decía hace un momento, del Salmo capítulo 8, versículos 4 y 6. Pero detengámonos un momento aquí, de todos modos, y prestemos un poco de atención a estas palabras. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Bueno, el hombre simplemente es una criatura pequeña en uno de los planetas creados por Dios, hablando metafóricamente. El hombre es un sarpullido sobre la epidermis de un planeta menor. Esta descripción realmente coloca al hombre en su lugar, pero pensamos que es más o menos exacta. Nosotros somos algo muy pequeño en el inmenso universo de Dios. Alguien más ha dicho que cuando uno toma una parte más diminutiva de la creación, siempre va a ser el hombre. Y luego, cuando pensamos en el hombre de esta manera, podemos ver esa inmensidad de la grandeza de Dios que se extiende, que extiende su mano para poder socorrer a este mismo hombre. El hombre se encuentra aproximadamente en medio del camino de la creación física. Pero lo importante es que el Señor de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en un hombre. Así que la respuesta es, Jesús se convirtió en un hombre. ¿Por qué? El autor nos lo va a decir mucho más adelante. Jesús se convirtió en un hombre. Él dejó la gloria del cielo y descendió a la tierra, pero no se convirtió en un ángel. Y esto es muy importante para los receptores de la carta, que están poniendo a los ángeles por encima de Cristo. Y al ellos ver estas verdades, tienen que racionar, tienen que reflexionar, y se une entonces a la sesión pasada que tuvimos, que cobra bastante énfasis: el mensaje de los ángeles y la obra de Cristo. El escritor de esta epístola de Hebreos nos va a decir aquí que el hombre, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano puede, o el ser humano para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Como le decía hace un momento, el hombre en sí mismo no es nada, mis hermanos. Físicamente, desde un punto de vista material, si uno separa los elementos de su cuerpo y los componentes químicos y los colocara en el mercado por un objeto, con el objeto de venderlos, una poca minoría de ellos podrían ser vendidos, dice John Menox. Una poca mínima de los hombres habrían podido ser vendidos por unos cuantos centímetros de pesos. Ni siquiera llegaría a un valor, ni siquiera al valor más alto de €1. Quizás en el día de hoy, debido a la inflación, valdría un poco más. Pero si uno piensa en el valor actual del dinero, la verdad es que esos elementos del cuerpo no tendrían mucho valor. Así que, físicamente, desde un punto de vista mental, el hombre no es nada. Pero desde un punto de vista espiritual y redimido del Señor, el hombre es la corona de la creación también. Y esto es muy importante para nuestra sesión. Así que físicamente, desde un punto de vista, como decía, el hombre no es nada. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo que el hombre conoce realmente en cuanto a este vasto universo en el cual vivimos?
se gastan cifras fabulosas para enviar a los hombres, ¿verdad?, al espacio, para encontrar vida, al universo, porque no hay una buena cosmovisión de lo que es el hombre y de lo que es la creación. Realmente, Génesis 1:1 seguramente suena mucho mejor que cualquier teoría humana. Así que el hombre no vale mucho mentalmente, materialmente o físicamente. No puede elevarse ni hacer mucho para superar sus propias limitaciones, físicamente o mentales. Es un ser bastante limitado. Cuando uno observa con atención, comprueba que es un pecador perdido, que se encuentra en una condición terrible. Por ello entendemos la pregunta del salmista en ese Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que le visites? Bueno, él nos visitó porque deseaba comunicarse con nosotros y quería salvarnos de nuestra condición perdida. El versículo 7 de este capítulo 2 lo dice de esta manera: le hiciste un poco menor a los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. La otra versión que tengo dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra y lo pusiste sobre la obra de tus manos. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles en el tiempo de la creación. El Salmo 8 nos presenta esto de una manera muy clara. El hombre fue hecho menor que los ángeles y que él era que era superior, mayor que los ángeles, estuvo dispuesto a descender a un lugar menor que los ángeles y se convirtió no en un ángel, sino en un hombre. Muchos de nosotros creemos, ¿verdad?, que el ángel con el que luchó Jacob en el Antiguo Testamento era ¿quién? En Génesis 32. Ese ángel llamado el ángel del Señor es Cristo mismo. Es el Señor de gloria. Creemos que ese ángel es Cristo mismo. En el Nuevo Testamento leemos que cuando Cristo vino a la tierra se convirtió en un ser menor que los ángeles. Aparentemente los ángeles son como ese estándar para medir. Se convirtió en un estándar para medir. Son como la norma de las medidas. Y Cristo estaba sobre los ángeles. Pero cuando se hizo hombre, se convirtió en un ser menor que los ángeles. ¿Por qué lo hizo así? El Señor lo hizo para poder revelar a Dios y además para mostrar su compasión con el hombre. Lo hizo para revelar al Dios glorioso. Lo hizo para redimir a este hombre perdido. Él trajo a Dios y lo presentó a los hombres. Y lo ha colocado de cara a cara con el hombre. Usted y yo llegaremos entonces al cielo únicamente y exclusivamente cuando hemos entendido estas verdades, de que hemos sido unidos a Cristo. Por ello nuestra posición eterna en aquel lugar cobra sentido y se encuentra segura para siempre. Porque una vez unidos a Cristo, somos unidos a esa redención eterna. Este fue el propósito original de Dios con el hombre, como dice el versículo 7 que hemos leído: lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. El hombre va a hacer algo que los ángeles nunca han sido capaces de hacer. Los ángeles nunca han podido gobernar ni gobiernan el universo de Dios. Ellos son mensajeros de Dios, pero nunca han podido gobernar. Y hubo una cierta ocasión en que un ángel trató de querer gobernar y se rebeló contra Dios. Él trató de establecer su propio reino, trató de convertirse en un gobernante. Su nombre es Lucifer, el hijo de la mañana. En el día de hoy lo conocemos por el nombre de Satanás o el diablo. Él era un ángel de luz, pero se rebeló y se dijo a sí mismo. El autor, y le cito para ustedes Isaías 14, se dijo a sí mismo:
subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Y Dios no tenía ninguna intención, mis queridos hermanos, de que este personaje llegase a gobernar. Pero sí había creado al hombre para esta preciosa labor de gobernar. Sin embargo, el hombre, tal como lo vemos hoy, no es capaz de gobernar con verdadera sabiduría. Creemos que esta afirmación ha quedado demostrada en cualquier nación y pueblo. Por supuesto, el hombre en sí piensa que sí puede hacerlo, porque ha adoptado un punto de vista similar al de Satanás. Está intentando gobernar sin Dios, pero el hombre por sí mismo no es capaz de gobernar aplicando la verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Independientemente de su raza o cultura, el ser humano no es capaz de gobernar en esta tierra de la manera en que Dios tuvo la intención de hacerlo. Sin embargo, por medio de la redención, Dios va a traer al hombre de nuevo al lugar donde pueda gobernar. En el Salmo 8 encontramos la siguiente frase en los versículos 5 y 6. Lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre entonces, como decíamos hace un momento, perdió ese dominio en el jardín de Edén cuando desobedeció a Dios. Pero Cristo ha recuperado ese dominio que el hombre perdió en Edén. Y eso nos lleva entonces a esa sección del versículo 8 que dice, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí destacamos nuevamente esta frase, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, ¿los pies de quién? ¿Del hombre? ¿De los ángeles? No, los de Cristo, no de los hombres. Y el versículo añade, y aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, aunque nuestra tierra no se ha deslizado fuera de su control, Él no está reinando como debería reinar, no está gobernando como debería gobernar. Cuando el Señor Jesucristo gobierne en esta tierra, hermano mío, usted y yo puede estar seguro de que Él lo hará. No habrá ninguna necesidad de hospitales o cárceles, ni nada de estos lugares. No existirá el crimen ni la pobreza. Cuando Cristo gobierne, su reino se convertirá este mundo en un paraíso. ¿Lo recuerdan? Como ese Edén. Al citar el Salmo 8, el escritor dejó claro que el salmista hablaba de Cristo y que esa predicción en este momento presente no se ha cumplido. Y tenemos esa parte del Cristo encarnado que ha traído el reino que nosotros sabemos, ¿verdad? Esa inauguración del reino. Pero esperamos esa otra parte del reino consumado. Dios le dio a Adán el gobierno de la tierra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Y el escritor, como le decía, repite esto porque él tiene la intención de que podamos ver la bendición de Dios en ese Génesis. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, o literalmente un poco de tiempo, un poco menor que Dios. La sugerencia parece ser que Adán y Eva estaban en un periodo de tiempo de prueba y no fueron creados para quedarse menos que Dios. Y si hubieran rechazado el pecado, al final hubieran participado de la gloria de Dios de una manera maravillosa. Satanás sabía que ellos serían menos que Dios solo por un poco de tiempo. De modo que se apresuró y les prometió la gloria antes del tiempo. De esta manera el pecado entró a la raza humana y le privó a Adán de su dominio terrenal. Cesó de ser rey y se convirtió en esclavo. Por eso es que el versículo entonces nos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos a Jesús, el postrer Adán,
que por medio de su muerte y resurrección deshizo toda la ruina que Adán causó cuando desobedeció a Dios. Por un poco de tiempo Cristo fue menor que los ángeles, incluso en la humillación de Calvario. Y quiero leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses 2. ¿Cómo fue esa humillación de Cristo? Aquí el apóstol Pablo, animando a los filipenses, trae esta sesión y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que podemos ver esa humillación de Cristo para poder ganar lo que ese Adán ha perdido y traer esa imagen restaurada de Dios. Pero es en el hombre Cristo, es en el hombre Cristo encarnado que el Señor está restaurando o redimiendo tanto al hombre como a la creación. En 2 de Pedro capítulo 17 también hay otra referencia sobre Cristo y su humillación. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la misma magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. Ahora hay una nueva familia, hermanos míos, en el mundo, que debían entender los receptores de la carta, ¿no? Hay una nueva familia en el mundo, y Cristo está trayendo a muchos hijos a la gloria. Cristo está redimiendo a muchos hijos y llevándoles a casa. Adán, por su pecado, hundió a su descendencia en el pecado y muerte. Cristo ahora cambia a los hijos de Adán en hijos de Dios. Él es el pionero, Él es el autor de nuestra salvación. Él verdaderamente es esa luz para los hombres, como dice Juan 1. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el que abre el sendero para que podamos seguir. Somos sus hermanos porque somos de la misma familia, habiendo sido hechos partícipes de su divina naturaleza y apartados para Dios a través de su gloriosa muerte. Ahora llegamos al clima del texto, porque ahora llegamos al corazón de este capítulo, que es nuestro tercer punto. Por ejemplo, leamos el versículo 9 que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todo. Ponga su atención en ese pero vemos aquel. La Reina Valera también lo dice de esa manera. Pero vemos aquel, Jesús. A causa de lo que el Señor Jesús ha hecho, le contemplamos. Vemos a Jesús allí. Este verbo ver no significa una mirada casual o ocasional, sin trascendencia. Este verbo significa que le contemplamos con entendimiento, que reconocemos que en Él hay algo que nuestra mente pequeña no puede comprender. Le miramos con fe
con confianza, con asombro y con temor reverencial, con adoración. Todo esto está incluido en esa frase, pero vemos a aquel Jesús. Estimado hermano, ¿le ve usted hoy? ¿Le ve usted tal cual Él es? ¿Ha quitado el Espíritu Santo el velo de sus ojos para que usted pueda verle? El escritor está exhortando a sus receptores a que puedan ver esa promesa encarnada, revelada allí a Cristo. A que quiten los ojos de los ángeles y de esa idea que tenían y puedan contemplar al Cristo revelado. En la frase vemos a Jesús, también observamos que Jesús es su nombre humano, como vemos en Mateo capítulo 1, si quiere va conmigo allí, Mateo capítulo 1, versículo 21. En Mateo capítulo 1, 21, en su concepción el ángel anunció a José: le pondrás por nombre Jesús. Y aquí está el propósito, la razón. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el autor de la salvación. Él es el consumador de la misma. Aquí dice también que aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, ¿verdad? El énfasis no se colocó en que fuera menor que los ángeles, sino en la palabra un poco. Y en esa palabra el énfasis recae en el tiempo. O sea que podríamos decir, quien fue hecho un poco de tiempo menor que los ángeles. Por un breve periodo de tiempo que Él estuvo en la tierra, sabemos, ¿no? 33 años, Él fue hecho menor que los ángeles. Y esto es importante, ¿verdad?, tenerlo claro. Por eso el texto lo añade y lo aclara. Este versículo 9 también destaca la frase a causa, puede verlo allí, a causa del padecimiento de la muerte. Solo Cristo podía redimir al hombre, querido hermano. Él solo pudo hacerlo al morir en la cruz. Fue el único camino y la única manera para hacerlo. No había otra manera. Y el escritor añadió, vemos a este, coronado de gloria y honra, a Jesucristo. No fue coronado de gloria y honra por su muerte, sino porque vino a esta tierra y murió por usted y por mí. Permítame enfatizar una y otra vez, hay un hombre en la gloria. No sé si lo ha pensado. Hay un hombre en la gloria allí. ¿Lo has pensado alguna vez? Él no estaba allí en ese carácter hace unos 2500 años. En cambio, Él era la segunda persona de la Trinidad. Él era y es Dios, tanto Dios como Dios mismo. Pero hoy también es hombre, tanto hombre como un hombre mismo, mi querido hermano. Cristo, mis hermanos, es también el que asumió nuestra humanidad y al hacerlo recibió la gloria y el honor en el cielo. Por eso el autor de Hebreo puede decir mucho más adelante, cuando habla del sacerdocio, acercados confiadamente al trono de la gracia. ¿No vemos en la Escritura un sacerdote que mediase como Cristo? Todos los sacerdotes eran humanos, no eran ángeles, ¿sí o no? Y esto es importante. Cristo Jesús es también el hombre entronado en la gloria. Y quiero que puedan ver esta frase, esta expresión, que experimentará la muerte por todos. Esto significa que Él no solo experimentó la angustia de la muerte, sino que también experimentó lo que la muerte realmente es. Eso es muy diferente. La más completa profundidad de la muerte, Él la experimentó. Hermano mío, Él bebió la copa de la muerte.
Esa copa amarga fue presionada sobre sus labios y él bebió cada gota de ella. El Cristo encarnado, para poder hacer lo que el versículo siguiente nos dice, llevar a muchos hijos a la gloria. El versículo 9 también nos deja claro lo que él hizo en esta obra. Y esta obra él la hizo por gracia de Dios, para que Dios pudiera ser compasivo y misericordioso con usted y conmigo, y nos salvara, como leemos a continuación en el versículo 10, que es nuestro último punto: Cristo, la aflicción de Cristo como el autor de la salvación. Convenía que aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, de su pueblo. Jesús no fue un hombre en quien Dios hizo algo. La humanidad de Jesús no significó que él fuera un genio religioso, aunque puede que lo pienses así. No significó que él fuera el mártir por una causa, aunque por un lado lo podríamos pensar. La humillación de Cristo realmente logró dos cosas importantes, querido hermano mío. Uno, trajo la gloria y honra para la persona de Cristo. Y dos, logró la salvación del hombre, haciendo esa salvación posible. Cristo llevó la humanidad al cielo y allí no hay un hombre, y allí no hay un solo hombre, ¿verdad? Sino que Él ha venido a redimir a los hombres por el hombre que ha llevado a los hombres a la gloria. Parece un trabalengua, ¿verdad? El hombre que lleva a los hombres a la gloria, Cristo. Este verbo que tenemos aquí, convenía, simplemente significa que era apropiado y digno para Él. Él estaba en armonía y era coherente con su persona y propósito. Al traer muchos hijos a la gloria, de esa forma, Cristo recibe honor. Y la frase continúa: convenía que aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Él creó todas las cosas y esas cosas eran para Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Si usted quiere saber por qué este universo existe, desde la Biblia nos llega la respuesta: ¿por qué existe? Existe porque Jesús lo quiso. Fue su voluntad. Ese fue el origen de este universo. Comenzó simplemente porque Él lo quiso. Comenzó en la mente de Cristo. Entonces, llegamos a esta frase preciosa. La frase es: habiendo de llevar entonces muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es el propósito aquí? Pues este es el propósito actual de Dios. Dios también tiene propósito futuro de colocar su rey en la colina santa de Sión. Dios está actuando y avanzando en el cumplimiento de ese programa. Pero en la actualidad, Él aún está llamando a un pueblo para que invoquen y proclamen su nombre. Está construyendo y está trayendo a muchos hijos al hogar de gloria. Y continúa diciendo entonces este versículo 10, esa otra parte: perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de ellos. O sea, lo que el autor busca aquí es: el creador o líder es alguien que lleva algo a su término. En otras palabras, el Señor Jesús es el alfa y el omega. Él es ese todo. Él es el principio y el fin. Él comienza algo y lo termina. Él originó la salvación y la consumó. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo descendiendo a esta tierra y asumiendo nuestra humanidad.
¿Y qué hizo cuando llegó a la tierra? Él vino para redimir a la humanidad y para procurar la salvación del hombre. Él reveló a Dios en la tierra y hoy representa al hombre en el cielo, el Cristo hombre compasivo. Y veremos este aspecto, mis queridos hermanos, en nuestro estudio sobre sacerdocio. Como les decía hace un momento, podremos ver a ese Cristo hombre más compasivo en el papel de sacerdote. En cuanto al perfeccionar por medio de las aflicciones, diremos que Él fue perfeccionado en el sentido de ser hecho completo. La palabra proviene del griego, que significa llevar hacia la meta, el objetivo, o consumar, o contemplar. Él fue perfeccionado por el sufrimiento. En su muerte en la cruz, lo que nos lleva al objetivo principal del texto. Él fue perfeccionado para poder llevar muchos hijos al hogar. Él es el autor de la salvación. Él fue perfeccionado por este sufrimiento en la muerte de la cruz. Es en la cruz que el hombre es salvado. Y allí fue hecho completo. Cristo Jesús alcanzó ese carácter completo muriendo allí. Dios no escogió permanecer aislado en el cielo, dejando al hombre en su fracaso, ¿verdad? Él no lo hizo así, dejando a la humanidad en su caída. La corrupción del pecado invadió todos los orígenes de la tierra, la creación misma, todo. Y Dios no se ha quedado allí, sino que ha descendido en su Hijo para redimir todas las cosas, principalmente a sus hijos. Hermanos míos, el destino divino para el hombre fue cumplido en el Hijo hombre a través del sufrimiento. Él tuvo que padecer para poder llevar los hijos de vuelta a casa, para poder redimirlos. En Cristo todas las cosas son redimidas. Él es el precioso autor de toda esta salvación, y los ángeles simplemente le adoran y le sirven. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Cristo hombre. Amén. Hermanos míos, ¿cómo puedes pensar en esto en esta semana que sigue? Porque tienes a un Cristo que te entiende, que fue hecho humano y es un humano ahora. Y están esas dos naturalezas divinas unidas a Él, de tal manera que no podríamos decir que Cristo no tiene compasión de mí, que Él no siente lo que yo siento, que Él no se compadece de mí. No. Él vivió las aflicciones también por causa del pecado. No pecó, pero su humillación comenzó desde el vientre de su madre. 33 años en la tierra sirviendo a los hombres. Y ha resucitado y está a la diestra del Padre con ese cuerpo glorioso, santo y puro, siendo un hombre para ser compasivo con los hombres. ¿Puedes poner tu fe en el Hijo del Hombre? ¿Puedes poner tu esperanza en Él y confiar en Él? Hermano mío, que el Señor Jesús ilumine nuestros corazones al pensar en estas grandes verdades. ¿Estás dispuesto entonces a confiar en Él hoy? ¿Estás dispuesto a amarle por lo que Él ha hecho por ti? ¿Estás dispuesto a contemplar lo que Él ha hecho por la humanidad? No es un Cristo que está desentendido de su creación, no. Es un Cristo que está restaurando todas las cosas a la vez. Y que su reino avanza cuando su evangelio es predicado. Amén. Señor Dios de toda gracia, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a contemplarlas y a vivirlas, Señor.
a pensar y meditar en esa humillación del Cordero, Padre, y en su exaltación, Señor, nuestro Redentor de gloria, Cristo. Gracias, Padre. Amén.